Cifras significativas de una medida son las que aportan alguna información, representan el uso de una o más escalas de incertidumbre en determinadas aproximaciones. Por ejemplo, se dice que 4,7 tiene dos cifras significativas, mientras que 4,07 tiene tres. Son significativos todos los dígitos distintos a cero. 8723 tiene cuatro cifras significativas. Los ceros situados entre dos cifras significativas son significativos. 105 tiene tres cifras significativas. Los ceros a la izquierda de la primera cifra significativa no lo son. 0,00 tiene una cifra significativa. Para los números mayores a 1, los ceros de la derecha de la coma son significativos. 8,00 tiene tres cifras significativas. Para números sin coma, decimal, los ceros posteriores a la última cifra distinta de cero pueden o no considerarse números significativos. 7 o 10 elevado a la 2 tiene solo una cifra significativa. A continuación les voy a hablar sobre la medida indirecta y una magnitud física. Cuando se utiliza una fórmula para calcular magnitudes a partir de otras que se han medido directamente y a partir de constantes físicas, decimos que estamos realizando una medida indirecta. En algunas ocasiones una magnitud física es medida indirectamente a partir de otras magnitudes. Cada una de estas otras magnitudes viene afectada por un margen de error. Supongamos que ya sea una magnitud que va a ser medida indirectamente mediante una fórmula a partir de otras magnitudes, como x1, x2 y x3 y x5 así a continuación. Han sido medidas directamente y que tienen como errores absolutos como delta x1, delta x2 y así como x1. Respectivamente, la fórmula que se utiliza es y igual a f, paréntesis de x1 a x2, coma, tres puntos suspensivos, coma, xn, cierro paréntesis. Entonces podemos obtener una aproximación para el error absoluto que es xy, delta y en una función de los errores absolutos de las variables directas. Las conversiones de unidades. Una magnitud es una propiedad física que puede ser medida, como longitud, tiempo, temperatura, volumen, intensidad de corriente. Una magnitud de medida es una cantidad fija que nos podemos permitir comparar o medir una magnitud física indicando a cuántos múltiplos o submúltiplos de esta medida fija equivale. Una medición es una comparación de una misma magnitud con respecto a la unidad de medida de dicha magnitud. El Sistema Internacional de Unidades, SI, determina las cantidades fijas de 7 magnitudes físicas de longitud, temperatura, tiempo, intensidad luminosa, masa, cantidad de sustancia y corriente eléctrica y sus unidades de medida. Ahora vamos a ver las siguientes unidades que acabo de nombrar. Unidades de longitud. En la escala vamos a encontrar lo que es kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Ya. Aquí la regla va a ser que cuando baja se multiplica por 10 y cuando sube se divide por 10. Esa va a ser la regla en sí. Para cambiar de unidades tenemos que multiplicar, como dije, como indiqué en antes, y dividir para subir. Ahora voy a hablarles lo que es las unidades de área. Estos van a ser medidos en metros cuadrados. En sí es lo mismo kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. La regla va a ser la misma. Cuando se baja, se multiplica por 10 y cuando se sube, se divide. La única diferencia es, como nombré al principio, es que va a estar en cuadrado.
todo elevado al cuadrado. Ahora vamos con las unidades de volumen. Recordemos que el volumen es la magnitud física que expresa el espacio que ocupa un cuerpo en 3 dimensiones: ancho, alto y largo. La escala de los litros va a ser kilolitro, hectolitro, decilitro, la regla nunca va a cambiar para estas medidas, siempre va a ser la misma, pero no cabe mal recalcarla siempre, ya que es importante. Ya. Ahora vamos a ver en volumen cúbicos. No es mucha la diferencia, pero la escala en metros cúbicos va a ser en 3. Y continuamos con la misma regla. Se multiplica cuando baja y se divide cuando sube. Por tanto, en un decímetro cúbico cabe exactamente 1 litro de agua. Ahora vamos a hablarles sobre las unidades de tiempo, o sea, en segundos. La unidad de tiempo es el Sistema Internacional del SI en el segundo. Las unidades de tiempo básicas serían 1 minuto, 60 segundos, 1 hora, 60 minutos, 1 día, 24 horas, 1 semana, 7 días, 1 mes, 24 semanas, 1 año, 12 meses. En las unidades de masa está puesta en gramos. La masa es la magnitud física que expresa la cantidad de materia en un objeto. La masa de un objeto no cambia, no es constante, y la unidad de medida de la masa es el gramo. La escala es similar a la de longitud y está referida en kilogramos, y cabe recalcar siempre que la regla va a ser la misma. Aunque sea repetitivo, no importa. Ya. No hay que confundir la masa con el peso. El peso de un objeto es la fuerza, cuya unidad de medida es el newton, que ejerce la gravedad sobre un objeto. Vamos a hacer la fórmula. Siendo m la masa del objeto y g la gravedad.